a todas las personas que estáis aquí en el centro de Tudela, a todos los que nos están viendo por internet, que hoy son muy numerosos, en total estamos viendo, calculamos, luego viene gente, unas 150 personas de una forma ibérica. Y bueno, voy a presentar a un colaborador con este centro. No hace falta que diga que es amigo de hace tiempo ya, compañero de profesión también, y pues una persona que siempre, partiendo de su profesión, que yo creo que las personas que están en Tudela la conocen, él es médico, pediatra, o ha sido, y siempre ha tenido un gran interés por otros aspectos no médicos, humanísticos, y en su caso especialmente por la escritura, y en este caso que vamos a hablar hoy, por la literatura histórica. José Manuel, yo creo que ahora es novelista. Ha sido médico y ahora es novelista. En junio del año 2013 recibió del gobierno de Navarra el premio Dr. Sánchez Nicolai en la buena práctica médica en reconocimiento a su trayectoria profesional. También él suele colaborar, yo creo que es mensualmente, Panacea. No, sí. Mensualmente. No, trimestralmente. Trimestralmente, eso es. Con la revista Panacea, es una revista que recibimos los médicos de Navarra, con con unas reflexiones, muchas veces personales, respecto a distintos aspectos. La columna se titula precisamente eso, Reflexiones. Respecto a la novela, llegó a ser finalista del primer premio España de novela histórica con su obra El Indiano, que en breve tiempo la presentaremos aquí en el centro de Tudela, que va a ser publicada a finales de marzo por la editorial Altera. Ha escrito una biografía novelada del príncipe de Viana con el título Carlos, heredero de Navarra y otros reinos, que está a la espera de publicación y va a ser el núcleo fundamental de lo que hoy vamos a explicarle. Su última obra es una novela costumbrista, publicada en el siglo XIX español, que se titula La Marquesa, enviada al certamen de novela Ciudad de Málaga. Su última conferencia ha sido en Pamplona, en la sede de Colegio de Médicos, y versaba sobre lo mismo que hoy vamos a hablar, sobre el príncipe de Viana. El príncipe de Viana hemos hablado él y yo muchas veces, es una época muy curiosa de España, muy convulsa, que ahora está un poco de moda, especialmente por la serie de Isabel, esa época española, y que si las cosas hubieran sido distintas, qué distintas habrían sido, ¿no? Es un poco de lo que les va a hablar, y le voy a explicar. Carlos de Trastámara y Etrer fue nieto de Carlos III y ostentó, como saben, el título de príncipe de Viana. En Navarra conocemos muy bien el príncipe de Viana, pero la figura quizá menos, y yo creo que esto, por lo que hemos hablado Chema y yo algunas veces, es lo que a él le ha llevado más a estudiar. Él fue por derecho heredero del reino de Navarra, por decisión testamentaria de su madre, y también heredero de Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, Sicilia y otros territorios, por ser el primogénito de Juan II de Aragón. Ahora ustedes saben que su hermanastro, tal Fernando, después el católico, fue realmente el heredero. El no poder culminar su destino debido a la inquina de su padre y su madrastra, verse obligado al exilio, vivir de forma tumultuosa y morir bajo sospecha de asesinato, es un poco lo que él va a pretender explicarnos hoy. Le agradezco especialmente no solamente esta conferencia, que para nosotros es un lujo, lo he dicho muchas veces, sino todas las que ya has venido haciendo y espero las que queden de seguir haciendo, ¿no? Es un lujo para nosotros que Chema quiere estar con nosotros, y bueno, pues te cedo la palabra. Gracias de nuevo por venir y les dejo en sus manos. Bien, buenas tardes. Yo quiero agradecer a la UNED que me haya dado la oportunidad de explicar aquí las conclusiones de este trabajo que me llevó mucho tiempo. Fue un trabajo de lectura en búsqueda de datos, de investigación,
y me encontré realmente con una vida apasionante que me iba absorbiendo, como si estuviera leyendo un libro de caballería o como si estuviera leyendo una novela romántica del estilo de las de Mariano José Larra. El personaje realmente cautiva. Y yo me imagino que la presencia de todos los asistentes aquí, los que nos están escuchando por vía telemática a distancia, pues probablemente esté movida por esa curiosidad. ¿Quién era este personaje? Por una parte, tan conocido en el nombre, el título. Realmente el título de Príncipe de Viana da nombre a calles, a plazas, a instituciones, a premios, a bodegas, a vinos, pero cuando preguntamos en nuestro núcleo más reducido de amigos, oye, ¿tú sabes que Fernando el Católico era hermano por parte de padre, que no hermanastro, porque tenían el mismo padre, del Príncipe de Viana? ¿Tú sabes que fue pretendiente a la mano de Isabel la Católica pese a que le llevaba 30 años de edad? ¿Sabes que los catalanes lo recibieron con auténtico entusiasmo y lo nombraron gobernador general a perpetuidad de Cataluña y que cuando murió lo exaltaban prácticamente como un santo y le gritaban San Carles, y se repartieron sus ropas cortándolas en pequeñas reliquias porque lo tenían verdaderamente como un santo? Entonces la mayor parte de nuestros contertulios expresan incredulidad, dicen, pues esto no sabía, no me suena de nada, no es así. Bien, pues si esto nos ocurre con esa azarosa vida, pues con su misteriosa muerte pasa 3/4 de lo mismo, porque todavía hoy no está bien dilucidado si la causa de la muerte fue por enfermedad o fue debido a un envenenamiento. De suyo, aunque se conservan restos, prácticamente la urna que hay en Poblet está contaminada porque con la desamortización de Mendizábal se vulneraron todos los derechos de los que estaban enterrados allí, se mezclaron huesos y realmente hoy la parte superior del tórax parece que corresponde, y la cabeza, con la del Príncipe de Viana. Sin embargo, la pelvis es femenina y por lo tanto no es de él, ¿no? Bien, entonces sería muy difícil dilucidar si quedan restos de veneno o no. Parece que arsénico no hay, pero también es cierto que había alcaloides y que había otras cosas y que bien pudiera ser envenenado, porque a pesar de que en la edad medieval, en la Edad Media, no se hacían muchas necropsias, en el caso del príncipe sí se hizo una autopsia para determinar la causa de la muerte. Y oh casualidad, a los pocos días muere su secretario y encuentran las mismas lesiones negruzcas en los pulmones, las mismas adherencias, etcétera. Entonces era mucha casualidad que ambos hubieran muerto de tuberculosis con el mismo tipo de lesiones. Pero bueno, ahí nos queda esa duda acerca de la muerte. Digamos que el Príncipe de Viana es un hombre con un peso específico en Navarra muy importante, porque, como muy bien nos anunciaba Luis en su breve presentación, él por derecho era el sucesor a Carlos III de Navarra y ostentaría, de haber llegado a serlo, el ordinal de Carlos IV de Navarra. El hecho de que sea o no sea rey parece que no tiene demasiada importancia. Si no fue él, fue su padre, ¿qué más nos da? Nos da y mucho, puesto que precisamente esas disputas que tuvo con su madre y madrastra, que dieron lugar a una inquina horrible frente a él, negándole no solamente el trono de Navarra, sino los derechos sucesorios a Aragón y todo lo que suponía Aragón en el Mediterráneo en aquella época, con Sicilia, Nápoles, etcétera. No solamente le negaron esto, sino que en Navarra aparecieron dos facciones, los agramonteses y los beamonteses. Los beamonteses a favor de la defensa de los derechos del Príncipe de Viana y los agramonteses a favor de los derechos de su padre Juan de Aragón. Por lo tanto, esto supuso para Navarra no solamente el expolio de las arcas del Estado, que ya es, sino también la pérdida de miles de vidas jóvenes, que todo aquel progreso y aquella prosperidad que Carlos III había creado para Navarra se vio truncada y se vio metida en guerra civil continua con todos los daños que eso acarreaba. Y por otra parte, la situación geopolítica
en la Edad Media sabéis que Navarra estaba limitada en la parte este por el Reino de Aragón, al norte por Francia y a la derecha por Castilla. Guipúzcoa era Castilla, mal que les pese a los vascos hoy en día, era Castilla. Por lo tanto, Navarra estaba ahí como un enclave para poner equilibrio en esas potencias internacionales. El hecho de haber una guerra civil interna le hizo perder fuerza desde el punto de vista político. La diferencia que había entre padre e hijo es que, si bien Carlos había sido educado, como veremos después, para ser un gran diplomático, el padre era un guerrero, entonces tenían unos puntos de vista muy diferentes que los mantuvo siempre en continuas disputas y en continuos desastres, ¿no? Porque Carlos fue apresado, fue encarcelado un montón de veces, en fin, fue sometido a todo tipo de daño psicológico, impidiéndole desarrollarse como tal persona. Y si hubiéramos visto cumplirse los deseos que tenía su abuelo, Carlos III, habríamos visto que este hombre habría llegado a ser uno de los ejes de Europa principalmente. Bien, en el momento de su nacimiento, el 29 de mayo de 1441, su abuelo Carlos III recibe la noticia con gran entusiasmo. Hay que tener en cuenta que a Carlos III solamente le quedaban hijas. Había tenido 2 hijos, Carlos y Luis, que habían muerto de niños, y prácticamente quedaban hijas. La gran esperanza para él era tener un sucesor. Es verdad que había tenido hijos bastardos, con María Miguel de Esparza, y en la historia conocemos a Lancelot, a Godofré, a Leonel, a un Pascual. Es decir, la vida prolífica de Carlos III había sido abundante, pero las leyes en Navarra eran muy estrictas en cuanto a lo que era la sucesión, y por lo tanto, para que fuera legal la sucesión tenía que ser a través de la vía legítima, no valía la bastarda. Por lo tanto, al emisario que le envían de Peñafiel, que es donde nació el príncipe, para que le comunique el nacimiento de su nieto a Carlos III, lo recibe con tal entusiasmo que le regala la friolera de 4.000 florines, que en aquella época era una auténtica fortuna. Bien, él ya ve que el futuro que ha planeado para Navarra tiene un horizonte con su sucesor. Bueno, el hecho es que cuando el niño todavía no tiene 2 años, el 20 de enero de 1443, el rey Carlos III, por un decreto, crea el Principado de Viana. Y crea el Principado de Viana para garantizar unas rentas que le permitan al heredero vivir dentro de una corte suntuosa, educarse adecuadamente, etc. Entonces fija para él no solamente la villa de Viana, a la cual le quiere agradecer Carlos III la lealtad que ha tenido, sino que además añade un montón de ciudades a su alrededor que llegan hasta Santa Cruz de Campezo. Entonces allí le entrega villas, ciudades, rentas, castillos, etc. Y no conforme con eso, también le entrega las rentas que producen Cadreita, Peralta, Cintruénigo y Corella. Es decir, le garantiza a su nieto un porvenir dichoso. ¿Quién era Carlos Trastamara y Ebré? El príncipe de Viana era, como he dicho al principio, el modelo de un príncipe renacentista. No podíamos equiparar a los Médicis de Florencia, a los Orsini, a los Borghese, a los d'Este. Recibió una educación esmeradísima, y aunque él practicaba algunos deportes, como era el remo, la caza, le gustaba correr, sin embargo, sus aficiones iban más bien por las artes, las letras. En realidad aprendió a hablar 5 idiomas correctamente, tradujo desde muy jovencito la ética aristotélica, escribía poemas, le gustaba la música, era buen bailarín, era un chico muy elegante. Entonces, verdaderamente marcaba unas diferencias notables, como he dicho, con su padre, que era más bien vocinglero, fanfarrón, un guerrero, y que veía en su hijo, pues, bueno, un modelo de príncipe que no encajaba con su propia personalidad. Esto también, como veremos más adelante, tendría una repercusión en sus propias relaciones humanas.
Así era el príncipe Carlos. Sus progenitores, Blanca de Navarra, hija de Carlos III, por una parte había estado casada en primeras nupcias con Martín de Sicilia. Bien, ella hizo el matrimonio por poderes, embarcó en Valencia, llegó a Sicilia y allí pues realizaron el matrimonio. Pero Martín de Sicilia estaba muy comprometido en guerra con Cerdeña, con Nápoles, y prácticamente ella fue la reina gobernadora de Sicilia, y con mucho éxito, por cierto. Enseguida quedó viuda y sin descendencia, había tenido un niño que murió muy pequeñito, y Martín el Humano, que era el rey de Aragón en aquella época, decide dejarla de gobernadora. Pero da la casualidad que Martín el Humano muere enseguida y ella se queda en una sensación un poquitín de soledad. ¿Y por qué sensación de soledad? Porque ya le falta el apoyo del rey de Aragón desde la corte de Zaragoza, ¿no? Por otra parte, su madre está muy enferma, Carlos III la quiere reclamar para ayuda, y a la muerte de Martín el Humano sucede en el trono de Aragón Fernando de Antequera, que era el hijo segundo del rey de Castilla. El primogénito queda para heredar Castilla y a este Fernando de Antequera lo nombran rey de Aragón. Entonces Fernando de Antequera tenía 5 hijos, aquí destacó fundamentalmente a los 2 mayores, Alfonso y Juan, también estaba Enrique, y estos 3 formaron la Liga de los Infantes de Aragón, que veremos que tuvo mucha importancia por los continuos enfrentamientos y disputas que tenían con los reyes de Castilla. Al morir Fernando, queda como rey de Aragón Alfonso. Alfonso, el que sería llamado después el Magnánimo. Alfonso el Magnánimo decide, voy a hacer otro apunte. Cuando Fernando de Antequera sube al reino de Aragón, queda Alfonso, hijo mayor, como lugarteniente al lado de su padre, y envían al segundo a Sicilia a sustituir a la reina Blanca. En realidad el propósito de él era casarse con otra hija de Carlos III, pero cuando llega a Sicilia lo intenta con la hija del rey de Nápoles, pero no llega a tiempo. Blanca, cuando se vuelve para Navarra, encuentra que le han enviado, ya era una mujer madura de 30-32 años, y se encuentra con que allí ha llegado un jovencito de 18 que le va a la caza, que le va a la juerga, que le va a la fanfarria, y de momento pues no lo mira con muy buenos ojos. Ella se vuelve para Navarra. Juan permanece muy poco en Sicilia, puesto que muere su padre, Fernando, y entonces el que sube al reino de Aragón, no sé si es un poco confuso, luego lo aclararemos al final, Alfonso el Magnánimo, teniendo en cuenta los problemas que hay en el Mediterráneo entre Sicilia, Nápoles, Cerdeña, decide fijar su corte en Nápoles y hace volver a Juan, a su hermano Juan, como lugarteniente de Aragón. Este es el momento en el cual Carlos III entiende que un enlace de su hija Blanca, que ha quedado viuda, con Juan de Aragón, con el infante Juan, podía ser muy interesante para ambos reinos. Bien, las bodas entonces se hacían por interés, no era el amor, si se encontraba sería después, lo que interesaba eran las buenas condiciones que hay. Bien, ellos se casan y como Juan tiene ciudades que le pertenecen por herencia dentro del reino de Castilla, deciden ir a vivir a Peñafiel. Este es el motivo por el cual el príncipe de Viana nace el 29 de mayo de 1441 en Peñafiel, y este es el motivo por el cual he comentado que al emisario, cuando va a Navarra a comentarle al abuelo el nacimiento, pues le llena de gozo. Juan de Aragón está continuamente peleándose con los castellanos por los intereses que tienen esas ciudades de su propiedad y lo que le exigen los castellanos, etc., con su hermano Enrique, que le acompaña a todos los sitios. Y entonces Carlos III decide que Blanca abandone Peñafiel y vaya a vivir a Navarra, a su corte, entre otras cosas porque la quiere preparar
como su sucesora y tiene un gran interés en que la educación de su nieto sea exquisita, dirigida a ser un buen rey para Navarra. Aparte de Carlos, que es el primogénito, nace Juana, que morirá pronto. Después viene Blanca, que la vamos a llamar Blanca II para no confundirla con su madre, y viene Leonor, la tercera hija. O sea que nos vamos a quedar que Juan de Aragón y Blanca de Navarra van a tener a Carlos, que es el primogénito, después queda Blanca II y después quedará Leonor. Bien, Alfonso el Magnánimo, como hemos dicho, ha dejado a Juan de Aragón de lugarteniente en Aragón, y entonces Blanca y Juan de Aragón deciden qué van a hacer respecto a los matrimonios de sus hijos. Casan a su hija Blanca con el que será Enrique IV el Impotente de Castilla. A su hija Leonor la casan con Gastón de Foix. Están garantizando que por Castilla haya paz, por el norte haya paz, y Aragón la tienen garantizada porque está Juan, ¿no? Ese es el propósito que tienen ellos. Y para Carlos, como no había princesas adecuadas para él en las cortes próximas, buscan en Francia a una hija, Adolfo de Cleves, que son parientes del conde de Borgoña, que era la casa más influyente después del rey en Francia. Bueno, ya políticamente las cosas están aclaradas. Blanca vive en Olite, como hemos dicho, le da a su hijo el apoyo y le da una educación esmerada, le pone un tutor, que es Juan de Beaumont, o de Beaumont, y lo preparan para gobernar muy bien. El matrimonio con Inés de Cleves, o Agnes de Cleveris, es satisfactorio. El príncipe tiene solamente 18 años, pero se siente enamoradísimo. Por lo tanto, la vida del príncipe queda marcada en dos etapas fundamentales. Él va a vivir 40 años. Sus 20 primeros años de vida son de una felicidad absoluta, en una corte suntuosa, donde ya no se hacen esos gastos tan extraordinarios que ha hecho Carlos III con jardines flotantes en Olite, con la elevación de torres, etcétera, pero sí hay un lujo muy adecuado a una corte suntuosa. Hay tapices, hay muebles lujosos, se hacen fiestas, se prodigan los conciertos, se llevan incluso para las fiestas circos donde había malabares que vienen de Valencia, hay animales exóticos, etcétera, etcétera. Es decir, es una corte modélica. A los 20 años de Carlos, bueno, esto lo veremos, que el rey Carlos III muere cuando el príncipe tiene apenas 4 años, más o menos. Y en su testamento dice que el reino jamás sería anexionado a otro reino, conservando su identidad, sus propias leyes y fueros, y que si la reina Blanca fallecía antes que su esposo, su sucesor sería el príncipe de Viana o sus herederos, o en su defecto y en última instancia los hijos de Blanca II o los hijos de Leonor. Esto es lo que dejan en el testamento, que veremos que se lo salta olímpicamente Juan II de Aragón. Bien, Carlos, como he dicho, es un hombre feliz, muy cultivado. Su madre, cuando él nace, tiene 35 años, luego era mayor para la época. Por lo tanto, cuando Carlos tiene 20, que es cuando ella muere, en una peregrinación que hace a Guadalupe, no se sabe muy bien por qué, pues probablemente ella tendría sus problemas íntimos con su conciencia y decide ir a Guadalupe, va 2 veces y en el segundo viaje muere en Nieva. Entonces, claro, el planteamiento es quién hereda el trono. Juan II es rey, pero es rey consorte, pero no está por la labor de dejar a su hijo subir al trono. ¿Y por qué? Hombre, desde mi punto de vista hay una situación muy clara. Si Juan II cede a su hijo el trono, él se queda de lugarteniente de Aragón, por lo tanto
pierde el ser rey. Después va a haber otra circunstancia, que se casa en segundas nupcias con Juana Enríquez, y como ella queda embarazada y tienen a Fernando, Juana Enríquez lo que quiere es que la herencia que le corresponde por su padre sea para su hijo, no para su hijastro. En este caso sí es hijastro. Bien, y ahí es cuando empiezan, a partir de la muerte de la reina Blanca I, las insidias palaciegas, porque si bien ella en el testamento ha dejado de heredero a Carlos, le pone condición sine qua non con la anuencia de su padre, con el respeto de su padre. Lo que nadie sabe, y en las Cortes de Navarra tampoco lo conocen, es que ella, un poquito antes de morir, se da cuenta del carácter de su marido y hace una carta para las Cortes en la cual le releva de la obligación de cumplir con la anuencia del padre. Pero esa carta la guarda Juan de Aragón y ladinamente la rompe para que no llegue a las Cortes de Aragón. Por lo tanto, sigue vigente en el testamento la idea de sin anuencia del padre no puede llegar al trono. Bien, esta es la tumba de Blanca en Nieva. Juan de Aragón, por lo tanto, se queda como rey de Navarra. Está en continuas peleas con los castellanos, cosa que su hijo, el príncipe de Viana, no está muy de acuerdo con ello. Es más conciliador, busca siempre encontrar soluciones diplomáticas. Hacia los 5 años de enviudar, Juan de Aragón se casa con Juana Enríquez, que es hija del almirante de Navarra, de Castilla, y es una mujer muy orgullosa, es joven, incluso más joven que el príncipe de Viana, se convierte en su madrastra. Por lo tanto, la relación tanto de Inés de Cleves con su suegra, vamos a llamarla así, no es buena. En cualquier caso, cuando va de invitada a Sangüesa, pues esta señora le hace feos, de tal manera que Inés de Cleves, que es muy prudente, no le gusta coincidir con ella y procura esquivarla en todo momento. Bien, Carlos queda viudo a los 20 años, como hemos dicho, y entonces las relaciones con Castilla, Carlos intenta mejorarlas desde la lugartenencia que él tiene de Navarra, porque su padre es el rey, pero quien está gobernando prácticamente es él como lugarteniente de Navarra. Establece lazos con los castellanos para tratar de evitar esos conflictos. El padre, Juan II, no está de acuerdo con la política que lleva su hijo, de tal suerte que cuando el rey y el príncipe de Asturias, que está casado con Blanca II, le proponen la devolución de algunas de las ciudades que tienen el rey de Aragón en su poder y le proponen casarse con la hija del conde de Haro, con Isabel de Velasco, el príncipe acepta, pero el padre no. Y como entre ellos está habiendo disputas continuamente, el príncipe pide el apoyo del rey de Castilla y se retira a Segura, en la zona de Guipúzcoa, que está en las faldas de la cima de Aralar, muy cerca de Beasain. Él se retira allí para ver si consiguen establecer un pacto que les permita convivir con los castellanos. Carlos ha quedado viudo y conoce a María Armendáriz. Se enamora profundamente de ella y le propone matrimonio. Pero sus asesores le dicen que ella no es de la nobleza, que no es conveniente para los intereses de Navarra y que de casarse con ella ni hablar. Con todo, cuando ella queda embarazada, el príncipe le promete que si es varón, se casará con ella pese a las dificultades que le pone su ayo Juan de Beaumont. Nace una niña, Ana. Y entonces, aunque él está muy enamorado de María de Armendáriz, le recomiendan que abandone la idea de seguir con ella y, como Carlos es un buen hombre, pues la casa con su secretario, Francisco de Barbastro. Hace que su secretario haga de padre putativo de la niña
y la niña tendrá un buen futuro porque después se casará con el duque de Medinaceli. Él, aunque solo va a tener hijos bastardos, los va a tratar muy bien. No pueden heredarle, pero les va a dar títulos honoríficos y los va a tener, se va a ocupar de su educación y los va a tratar muy bien. Entonces, a la vista del panorama que hay, de las dificultades que tiene con su padre, le pide asilo a su tío en la corte de Nápoles. Alfonso el Magnánimo está en la corte de Nápoles, es una corte esplendorosa también, muy avanzada, y él va allí. Carlos, que como hemos dicho es un hombre muy cultivado, pasa 5 años en la corte de Nápoles. Allí escribe la Crónica de los Reyes de Navarra, escribe otro libro que son los milagros de San Miguel in excelsis, escribe muchos poemas y lleva una vida muy pacífica, muy saludable, en un clima mediterráneo estupendo. Todavía es un hombre joven, de buen ver. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que conoce a una de sus amantes, que es Brianda de Vega, o conocida también como Brianda de Vaca. Se enamora profundamente de ella, debía ser muy enamoradizo, como todos los Trastamara, y tiene un hijo que se llamará Felipe, conde de Beaufort, y la verdad es que tiene muy buena relación. Brianda le acompañará hasta los días de su muerte, a pesar de todas las cosas que sucedan y que las iremos viendo, le va a acompañar hasta su muerte. Bien, él está muy a gusto en Nápoles, pero cuando lleva 5 años allá, su tío Alfonso el Magnánimo muere. Los napolitanos le ofrecen el reino de Nápoles y Sicilia, pero él sabe que Alfonso el Magnánimo, que no tenía hijos legítimos, tenía un hijo llamado Ferrante, y que a su padre le hacía mucha ilusión que se quedase como rey de Nápoles. La legislación napolitana era más tolerante que la navarra y la aragonesa, y por lo tanto el príncipe Carlos hace que su primo se convierta en rey de Nápoles y él se retira a Sicilia. Antes ha conocido a otra mujer, Margarita Panormitana, sobrina de un clérigo, Lucchesi, y bueno, con esta no tiene hijos, la trata muy bien, le dice a su secretario que le regale un jubón y una gonela, que era lo que en realidad se les daba a las damas que daban buen servicio a los príncipes, ¿no? Y de esta no sabemos nada más, no tuvo descendencia con ella. Entonces él se retira a Sicilia. Para el príncipe, Sicilia tiene algo muy emotivo para él, porque es donde su madre ha sido reina y ha ejercido con muy buen criterio. Entonces visita allí los monasterios, está muy a gusto en Sicilia, conoce a otra mujer, Capa, que no es aristócrata, pero que debía ser muy bella, y tiene también otro hijo, Juan Alfonso, que también tendrá sus títulos nobiliarios después. El príncipe no se conforma con estar en Sicilia, su aspiración es volver a Navarra y ser rey de Navarra. Continuamente está enviándole a su padre cartas y está solicitándole soluciones, quiere evitar que esa guerra de beamonteses y agramonteses, que no cesa en ningún momento, termine, toma conciencia de lo que suponen pérdidas humanas y lo que supone el desgaste para el reino de Navarra. Y él le insiste mucho a su padre, pero el padre no está por la labor. Por otra parte, al morir Alfonso el Magnánimo, el príncipe hemos dicho que va a Sicilia, pero Juan, que es el hermano de Alfonso el Magnánimo, hereda el reino de Aragón y se convierte, junto a Juana Enríquez, en reyes de Aragón. Pero claro, no abandona para nada Navarra, por lo que hemos comentado antes. Bien, a pesar de todas las cartas y de todas las cosas, incluso tiene rehenes Juan de Aragón a los hermanos Luis y Juan de Beaumont y a sus hijos, no termina de ceder. Entonces el príncipe termina, a pesar de lo que le dicen sus asesores, aceptando todas las condiciones que le pone su padre para volver a España, para volver, bueno,
todavía no era España, a Aragón, a Navarra, a donde pudiera venir. Acepta todas las condiciones. Sus asesores le dicen que lo pida por escrito, pero ni por esas. Entonces Juan II le permite regresar, pero siempre y cuando nunca pise tierra de Navarra, se quede en el reino de Aragón y se quede donde el padre determine que tiene que habitar. Él acepta eso, pide dinero prestado allá en Sicilia, porque él ya no tiene el modo de venir. Le equipan 6 galeras y él se viene desde Sicilia, bordeando la costa. Tienen una avería en la galera, toca tierra en Salou. Él piensa que desde ahí ya se va a poder acercar a Tarragona y a Barcelona para ver al padre, pero la orden del padre es tajante, tiene que ir a parar a Mallorca. Bien, coge sus embarcaciones y tras unos poquitos días en Salou se dirige a Mallorca. En principio, en Mallorca le han prometido que tendría el castillo, el Palacio de la Almudaina, y que podría contar también con el castillo de Belver. Cuando él llega a Mallorca se encuentra que la fortaleza no está disponible para él, solamente dispone del Palacio de la Almudaina. Le acompaña Bianca y él está allí esperando a que su padre le quiera dar permiso para ir allá. Él comenta con su amante la necesidad que tiene de ir y pedir perdón a su padre y a su madrastra, y entonces ella le dice que en realidad tiene permiso para estar en Aragón, donde no tiene permisos para estar en Navarra, que tome la decisión de coger una galera e ir a Cataluña. Y efectivamente él lo hace sin el permiso de su padre, llega y en Tarragona es recibido maravillosamente bien. Lo cierto es que lo reciben como el heredero y además lo tienen en una gran consideración. Él no toma alojamiento en tanto su padre y su madrastra no lleguen a Barcelona. El rey Juan, que entonces estaba en Pamplona, se enfada muchísimo y dice: pero ¿quién le ha dado permiso a este mequetrefe para venir a la costa, a Cataluña, sin mi permiso? Pero inician el viaje. Y el príncipe de Viana sale al encuentro de ellos, está muy pendiente y sale a su encuentro. Él lleva regalos, para su padre un hermoso caballo, para su madrastra lleva unos obsequios. Él era muy caprichoso, tenía siempre un baúl con piedras preciosas, con cajitas de nácar, con cosas. Era un hombre muy espléndido, muy generoso, muy dadivoso, gastaba a costa del erario público, eso también es verdad. Pero bien, y sale a su encuentro. Él hinca la rodilla en tierra, le besa la rodilla a su padre para pedirle perdón. Juan lo acepta un poco a regañadientes, y cuando se acerca a su madrastra para pedirle perdón y arrodillarse, ella tiene el detalle de desmontar del caballo y le da un beso en los labios. Esto, que puede parecer un tanto sensual, un tanto así de decir: hombre, y ella era más joven que el príncipe, a ver si ahora se nos va a liar la... Pues no, era una costumbre entre aristócratas que la clase alta daba un beso en los labios, si no era en la mejilla, y si no era en la mano, y si no simplemente era una genuflexión. Esto era en orden jerárquico, no tiene otra connotación. Entonces los tres, como una familia armoniosa y bien llevada, llegan a Barcelona, donde lo reciben muy bien. Pero el padre no lo ha perdonado. El padre no lo ha perdonado para nada. Le dan alojamiento allí en Barcelona. Juan II convoca a las Cortes de Aragón, primero en Fraga y después en Lérida. En ninguna de las dos ocasiones convoca a su hijo, para nada. Es más, cuando vivía con Alfonso el Magnánimo, para procurarle una esposa y tranquilizar al padre, le proponen que se case con Ana de Luxemburgo, que era hija del condestable de Francia, y el padre dice que ni hablar. O sea, le está continuamente frenando todas sus posibilidades. De las 5 propuestas de matrimonio que vamos a ver, no le acepta ninguna. Bien. Él está
allí entonces en Cataluña, muy bien considerado, lo han recibido con una misa de Te Deum, lo han acogido muy bien, pero en las Cortes no lo reconocen como heredero, solamente como primogénito, no les queda más remedio, pero no. Bien, entonces se establece una relación con el rey de Castilla. Enrique IV el Impotente, que estaba casado, hemos dicho, con Blanca II, se divorcia de ella. Dice que le da malfario, vamos, que él no puede tener descendencia porque lo tiene embrujado, porque le ha hecho alguna cosa rara, y la manda a casa con su padre Juan de Aragón. Ella comete la imprudencia de alinearse con su hermano y defender los derechos de su hermano. ¿Y el padre qué hace? La apresa. ¿Y la apresa dónde? En el castillo de Peñaflor. ¿Os suena eso? ¿Alguien ha ido de Tudela a Egea de los Caballeros, ahí a la izquierda? Pues en ese castillo la tiene ahí prisionera. Bien, dicen que hay un bandolero, que es Sanchico Rota, que está merodeando por ahí y que es el dueño de ese lugar, porque prácticamente se dedica a los asaltos de todos los viajeros que vayan para allá. Él ve a la princesa y se enamora perdidamente de ella, pero no consigue liberarla. De alguna manera, aunque sea una fantasía literaria, parece que tiene visos de realidad, y yo por eso la traigo. Nunca se demostrará si efectivamente Sancho Rota estuvo o no enamorado de ella, pero ahí estuvo prisionera Blanca. Bien, Carlos establece una relación con su excuñado, Enrique IV, y le propone casarse con su media hermana Isabel, la que será Isabel la Católica. La reacción de Juan y de Juana Enríquez es ni hablar. A esa niña nos la reservamos para nuestro Fernando. Búscate otra historia. Bueno, pues vamos a buscar por otro lugar. ¿Qué tal Catalina de Portugal, que es hermana de la segunda mujer de Enrique el Impotente? Bueno, pues vamos a intentarlo. Establecen lazos con Portugal, el rey de Portugal dice que bien, que está de acuerdo, pero que solo pone una condición: que Juan II de Aragón reconozca a Carlos como heredero del reino de Aragón. ¿Os imagináis la respuesta de Juan? ¿A mí un rey extranjero me va a imponer en qué condiciones tengo yo que gobernar mi reino y tengo que llevar a mi familia? Que se vaya a hacer puñetas el de Portugal. No lo consiente. Bueno, Enrique de Castilla dice, pues si tampoco me sale la cuñada, voy a insistir con mi media hermana, con Isabel, y vuelve a insistir. Cuando esto ocurre, Juana Enríquez, que tiene a su padre de chivato allí en la corte de Castilla, informa a su marido: ojo, que nos están haciendo la faena y nos van a privar a Fernando de este matrimonio. Entonces le acusan de traición a Carlos, lo manda a apresar y lo va enviando de prisión en prisión. Primero está en Aitona, después va a la Aljafería en Zaragoza, después lo envían antes había estado en Monroyo ya, en Teruel, apresado, y lo envían finalmente a, ¿cómo se llama este pueblo de Teruel? Morella. Lo envían a Morella. Es un clima enormemente frío, él está allí fatal. Entonces, los catalanes, que están muy por la labor de nombrar heredero a Carlos, organizan un ejército. Hay presión también de estados extranjeros, los síndicos, los aristócratas, todos empujan para que se reconozca a Carlos como heredero. Juana Enríquez pretende que la Busca y la Viga, que eran las dos facciones que había en Cataluña, unos defendían a los aristócratas y los otros pretendían democratizar las instituciones, se enfrenten, no lo consiguen, y entonces Guerau Arimani, en Lérida, saca la espada, le llama traidor a Juan II, le amenaza y le dice que él será el rey, pero que todos los nobles juntos
son más que el rey. Juan II llama a sus aragoneses, a su ejército, pero claro, los catalanes han montado un ejército muy importante. Los beamonteses, afines al príncipe Carlos, han montado otro ejército y le hacen la pinza a Juan II. Unos atacan por el este, los otros atacan por el oeste, y cuando se da cuenta que no va a poder, Juan II, que es un astuto, es muy buen guerrero, pero es un hombre muy astuto, entonces le dice a su mujer: nos hemos equivocado. Y la otra le dice: no cedas, ¿no? Pero ¿cómo no voy a ceder? Seamos realistas. Vete a Morella en un acto de enorme generosidad, tú liberas al príncipe y os vais caminito de Barcelona los dos, y lo llevas, y ya veremos cuando lleguemos a Barcelona qué hay que hacer. Efectivamente, llega allí, el príncipe ya está muy enfermo, ese clima tan frío le ha sentado muy mal, y verdaderamente acepta el ir hacia Tarragona, y es un paseo triunfal. Por todos los pueblos donde pasan, la gente les aclama. Si son ciudades un poco importantes, les hacen bajar del caballo, ir a una misa o un te deum. Si son más pequeños, ellos reciben la aclamación y pasan de largo. Pero bueno, el viaje se hace enormemente largo. Juana, que es también terriblemente astuta, lo que pretende es que la reciban en el mismo loor de multitudes. Pero el obispo de Tarragona sale a su encuentro y le dice que conforme se vayan acercando a Barcelona, los abucheos hacia ella van a ser terribles, que es mejor que deje entrar al príncipe solo. Entonces ella, con gran pesar de su corazón y gran tristeza, se retira del séquito, y el príncipe de Viana entra. Allí han formado ejércitos, le reciben con timbales, tambores, trompetas, le hacen un te deum, le ponen allí en la plaza un sitial de rojo. Él tiene la habilidad de dirigirse en perfecto catalán, lo aclaman como heredero. Bueno, claro, por otra parte, era un hombre muy bien considerado, lo entienden como hombre sosegado, diplomático, que sabe escuchar, inteligente, culto, elegante, dadivoso. Al padre lo tienen por tiránico, por vocinglero, fanfarrón. No habrá aragoneses por aquí, ¿no? Bien, entonces, claro, el recibimiento del príncipe en Barcelona es apoteósico. Lo que pasa que ya está muy enfermo. Bien, he ido situándome y he dejado un poquito para explicarlo aparte en función del tiempo que tuviéramos. Ya hay que ir apurando. La estancia en Mallorca. En Mallorca hemos dicho que está en el Palacio de la Almudaina. Brianda de Vega le ha acompañado allá, y él conoce Mallorca, quiere conocer Mallorca, va al interior. Entonces se aloja en la Alquería Roja, en Felanich, donde el lugarteniente del castillo le da la acogida en su alquería y pone al servicio, lógicamente, a su hija Margarida para que la atienda bien. Bien. El nombre de este alférez es Juan Colom. Bien, el príncipe es muy bien acogido por Margarida. Hay quien dice que el fruto de esa relación fue un niño que, por la edad, en el momento del nacimiento, por el apellido, bien pudiera ser Cristóbal Colón, el descubridor de América. Esta tesis la mantiene Bert Martorell. No se ha podido demostrar con el ADN que se ha tomado de Poblet y el ADN que hay de los restos de Colón en Sevilla, pero también es verdad que los huesos en ambas partes están tan mezclados que sería imposible. Entonces, la tesis es que, a ver si a un genovés que viene pidiendo 3 carabelas le van a organizar un viaje tan costoso, así por las buenas. Pero claro, si fuera hijo del hermano de padre de Fernando el Católico, por lo tanto sobrino de Fernando el Católico, ya podía tener más explicación.
Mi opinión, esto es una tesis que ahora en Cataluña puede venir bien, y si se van apropiando de la historia mejor, pero que no tiene ningún fundamento. Esa es mi opinión. Bien, allí también se está planteando, una vez que está el príncipe en Barcelona, estamos diciendo, y ya está bastante enfermo, que tiene que haber un elemento que garantice su sucesión hereditaria para Navarra. Entonces él propone, como le ha salido mal lo de Isabel de Castilla, propone casarse con Magdalena de Francia, hijo del rey Luis XI de Francia, y a la vez que su hermana Blanca, que se casase con un sobrino, con Filiberto. Esto no progresa tampoco, y al final el hecho es que el príncipe enferma y el 23 de septiembre de 1461, el día de Santa Tecla, el príncipe Carlos muere en el Palacio Real de Barcelona. Bien, este cuadro de Carbonero nos ilustra de cómo era el príncipe de Viana. Como dicen en su descripción antropométrica, era un hombre un poquito más alto que la media de su época, de cabello castaño lacio, ojos grises, nariz larga y recta, con un excelente gusto para el vestido. Él combinaba muy bien los colores, usaba sombreros, usaba bonetes, se ponía anillos, siempre llevaba colgantes, cinturones con hebillas de plata, llevaba talismanes contra el mal de ojo y hacía múltiples regalos, era muy dadivoso. Pero ya en su última época en Barcelona pues está decrépito, se le ve hundido, está desanimado, ha perdido la esperanza, está postergado a la voluntad de su padre, ya no tiene ganas de luchar y entonces muere, como hemos dicho, allí. Tras la muerte queda la duda de si ha sido por causa natural o no, y como he dicho antes, se le hace una necropsia y se compara con la de su secretario, que muere a los pocos días. Acusan a su médico, al protomédico de la corte, Juan Besach, de que lo ha envenenado. Este Juan Besach huye, le dan caza, pero consigue de nuevo huir y desaparece en Andorra. Este asegura que ha hecho lo más posible por salvarle la vida. De suyo han traído a médicos de origen judío, de origen árabe, pero nadie consigue salvar la vida. Después de la necropsia se le corta el antebrazo derecho y se pone en una urna para guardarla como reliquia. El pueblo de Barcelona empieza a gritar San Carles, San Carles. La túnica negra que llevaba de terciopelo negro se recorta en pedacitos y se reparten como reliquias. Se guardan sus restos en una urna y, como he dicho, con la desamortización de Mendizábal, esas tumbas son saqueadas y se mezclan los huesos. Sí parece que la parte del tórax, que se conserva un poquito mejor porque fue momificada, pues pudiera corresponder, y desde luego le falta el brazo derecho. En la parte inferior ya se ha demostrado que es una pelvis femenina, los fémures son femeninos, que no, que hay una mezcla de huesos. El primer enterramiento que se hace del príncipe es en la cripta de Santa Eulalia en la catedral. Después, cuando recuperan los restos, es cuando lo llevan al monasterio de Poblet, que es donde se guardan los restos de los reyes de Aragón hasta que entran los Trastamara y ya se pierde esa costumbre. La historia del príncipe de Viana no la podemos dar por terminada aquí, solo voy a dar dos pinceladas. La sucesora tendría que ser su hermana Blanca, Blanca II, que hemos dicho que estaba divorciada de Enrique IV el Impotente y que había sido apresada. Juan de Aragón se opone a que ella sea la sucesora y le pasa los derechos a su hija Leonor, casada con Gastón de Foix. Sin embargo, Blanca no renuncia a los derechos. Su padre trata de engañarla y decirle que le vendría muy bien casarse con el duque de Berry, que es primo del rey de Francia, que va a estar muy bien.
ella ve que hay una encerrona, le encarga a Martín de Peralta, a Pierres de Peralta, el joven, que la lleve a Francia. Ella se niega y, bueno, pues a la fuerza la llevan. Cuando llega a Roncesvalles, donde está la tumba de su abuelo Carlos II, ella dice que quiere hacer testamento y, como ve que no hay manera de que le permitan dar las cosas, nombra heredero a su exmarido Enrique de Castilla, porque prefiere dejarlo a Enrique que a su hermana Leonor, donde la llevan al final para que la proteja su hermana. Entonces Pierres de Peralta prácticamente se ríe de ella porque sabe que eso es imposible, que no puede ser, pero no le lleva la contraria. Y entonces la llevan a Ortez y la encierran en la Torre Moncada. Allí la dejan teóricamente bajo la custodia de Gastón de Foix y de su hermana Leonor. La realidad es que la tratan fatal, que le hacen pasar hambre, que le hacen pasar miseria, que no se conforman con que llegue la muerte por vía natural y termina envenenada en esa fortificación de Ortez llamada la Torre Moncada. A partir de aquí conocéis el resto de la historia. Sigue Juan de Aragón como rey de Navarra. Cuando Juan de Aragón ya muere, pasa a los Foix y ya después vendrá Fernando el Católico por la vía de la invasión, el que se hará cargo de Navarra. Muchas gracias por vuestra atención y si alguien quiere hacer alguna pregunta o aportación, pues encantado. Muchas gracias, Emma. Pasamos el turno de preguntas tanto aquí como en internet. Matías. Sí, muy bien. Que muy bonita la rama, me parece, pero yo te quiero hacer una preguntita. Sí. El Carlos III el Noble instituye el Principado de Lima. Pregunta, ¿dónde se celebra y dónde se firma esa institución? Es en Tudela, como he dicho, el 20 de enero de 1423, cuando el príncipe de Viana todavía no tiene 2 años, los cumplirá en mayo. Carlos III vivirá hasta que el príncipe tenga 4 años nada más, pero era su gran esperanza. Mantiene una gran ilusión. El decreto se firma aquí en Tudela. Edificio no lo sé, no sé si todavía se conservaría parte del castillo de Santa Bárbara, no lo sé, porque a mí no me consta que aparte de eso hubiera palacio aquí en Tudela. Yo sé, vamos a ver, yo he hecho una exposición, lo que me ha dado 1 hora de sí. Hay muchas cosas, ¿no? Ellos tenían palacios en Tafalla, en Sangüesa, en Berbinzana iban a pasar el verano porque había una zona de caza muy importante por ahí. Es decir, que iban dando muchas vueltas. Yo a Tudela he visto que vinieran poco, pero realmente el decreto del Principado se firma aquí. Me resulta extraño, ha sido realmente interesante nos ha dejado nadaos y esto preguntamos. Sí. Por tu exposición que realiza la pregunta me surgió el enfrentamiento entre aragonceses y piamonteses. ¿Escondía algún otro tipo de causa aparte de la sucesión? No. Vamos a ver.
el ayo, el tutor del príncipe de Viana, era Juan de Beaumont, que era prior de San Juan de Jerusalén, y el condestable era su hermano Luis. Estas eran personas muy influyentes, lógicamente. Prácticamente eran los que llevaban el tejemaneje del gobierno. Por otra parte, Juan II, el hombre de confianza de él, era Pierres de Peralta, que eran otra familia. Ambas facciones procedían de Carlos II el Malo. Unos porque los Beaumont, por un hermano que era el conde de Evreux, Felipe, hermano de Carlos II el Malo. De ahí vienen el origen. Los otros vienen de un bastardo que tiene Carlos II el Malo con el nombre no recuerdo de ella, se apellida Lizaso, pero el nombre no recuerdo si era María o no recuerdo. Lizaso, Catalina Lizaso. Con Catalina Lizaso tiene un bastardo. Y ese bastardo, a su vez, casado con una hija de Pierres de Peralta, tiene otro hijo. Y de ahí vienen los agramonteses. Y en realidad eran de tronco común de Carlos II, uno, digamos, por vía paralela, por el hermano, y el otro por la vía ilegítima de los bastardos. Ya he dicho que los bastardos no tenían la capacidad de suceder en el trono, pero todos eran condes, duques, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el segundo del príncipe de Viana, Juan Alfonso, fue prior de San Juan de la Peña y obispo de Jaca. Es decir, yo agradeceré cuando salga el libro en el futuro que lo leáis, porque ahí está todo recogido muy bien. Aquí he tenido que ir sorteando, incluso saltando episodios para volver si daba tiempo y si no dejarlos atrás, ¿no? Pero en fin, yo creo que era la influencia por el poder, ¿no? Quienes apoyaban a Juan II de Aragón y se veían favorecidos, y quienes apoyaban al príncipe de Carlos y se veían favorecidos y tenían el mando. Coincidió la... Bueno, yo quería preguntar si coincidió en algún momento el príncipe de Viana con César Borgia. No, fue más tarde. Fue más tarde. Los Borgia vinieron más tarde. Sí. En realidad, el Papa Borgia era cardenal cuando todo el conflicto con Isabel la Católica y Fernando y si heredaba ella o la Beltraneja, y era entonces cardenal. Tuvo que llegar a Papa, y entonces es cuando luego viene César Borgia, que efectivamente está enterrado en Viana, y viene a participar en la guerra, pero ya había muerto Carlos, no tuvo nada que ver con él. Intencionadamente no he dado fechas, porque primero se olvidan y segundo son liosas, ¿no? Entonces el marco en el que se mueve el príncipe de Viana es de 1421 a 1461, 40 años justos. Y su madre muere en 1441, justo cuando tiene 20 años. Es lo que marca las dos etapas. La etapa, vamos a decir, agradable, grata, suntuosa, etcétera, y la desgraciada y demás, ¿no? Sí. Ahora sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle si usted sabe si por casualidad el gobierno de Navarra ha hecho en algún momento gestiones para traer la momia del príncipe de Viana a Navarra. Si es posible. No lo sé. Porque yo pienso que estaría muy bien por aquí, ¿no? Claro, es que también era, teóricamente debía ser el heredero de la corona de Aragón, y entonces en Poblet, donde están los huesos, en el monasterio de Poblet es donde se enterraba a los reyes de Aragón. Entonces cuando muere Martín el Humano sin descendencia, entonces vienen los Trastamara de Castilla, como hemos dicho, ¿no? Enrique III de Trastamara es el primogénito de Juan I de Castilla,
se queda en Castilla, como rey de Castilla, y Fernando, llamado de Antequera por el éxito que ha tenido en la batalla en Antequera contra los moros, en la provincia de Málaga, de ahí le viene el nombre, pues dice, ¿y este de Antequera de qué? ¿No? Pues por eso. Entonces, por el compromiso de Caspe, que hay 6 candidatos al reino de Aragón, al trono de Aragón, sale él porque, bueno, por su madre, que había estado casada también con un Trastamara. Entonces ya se acaba, digamos, la dinastía propiamente dicha de los reyes de Aragón y entran los Trastamara, que fijaros que están en Castilla, en Aragón y en Navarra. Sí, eso está bien, pero quiero decir que a pesar de todo, como su padre era aragonés y la madre navarra, y los catalanes, pues no sé, Sí. quiero decir que sí, pero que como que son ellos otra cosa, pues a lo mejor o en Navarra o en Aragón, pues Sí. Viana igual tenía que de Viana. Sí, a mí lo que me llama la atención es que ahora con la nueva historia de Cataluña no se comente para nada el príncipe de Viana, cuando era la gran esperanza para ellos, porque lo tenían en un excelente concepto por todo lo que hemos dicho, ¿no? Por la propia personalidad del príncipe, por todo esto, y el San Carles con K, con K, y K de los catalanes, no de los vascos, era San Carles y bueno, sin embargo yo no he oído para nada ahora en la historia, sí que fue nación, no sé cuándo, tal. La verdad es que he mirado y tampoco lo he visto, pero no soy historiador, pero no lo he visto. Yeah. Bueno, en internet se han ido haciendo varias preguntas, pero curiosamente unos usuarios les han ido respondiendo a otros. Una que sí le quiero hacer a Chema es una pregunta. Si tuvo tantos hijos bastardos masculinos con damas de la nobleza, ¿no pasaría por qué no se casó con alguna de ellas para tener un primogénito con el que reclamar la corona? Bien. Cuando todo intento de matrimonio resultó fallido, hemos dicho que empezó con Isabel de Velasco, le siguió Ana de Luxemburgo, le propusieron a Catalina de Portugal, le propusieron a Isabel la Católica y le propusieron a Magdalena de Francia. 5 y 5 fracasos. Sus asesores, viendo lo enfermo que estaba, le dijeron: ¿por qué no te casas con Brianda de Vega, que es a quien realmente quieres y ella te quiere a ti, y ya tienes un hijo? Ya tienes un hijo, Felipe, conde de Beaufort, y que él sea el sucesor. Y él, muy sensatamente, dijo: no me parece bien, porque le voy a dejar un conflicto enorme a mi hijo y no quiero que pase, probablemente empleara, no quiero que pase por esta cruz. Y él, a pesar de que le decían que se casase, incluso in articulo mortis con Brianda de Vega, no aceptó casarse. Pero fue una mujer que le aguantó todas las infidelidades que hubo detrás, le aguantó la de Capa en Sicilia, la de la Panormitana, Guiomar de Sayas en Mallorca, que no la hemos citado, tampoco tuvo descendencia. Si tuvo la relación con Margarida Colón, pues también se lo pasó por alto, y ella abandonó a su marido, a Berenguer Peguera, me parece que se llamaba, para ir tras el príncipe, es decir, que le fue totalmente leal y fiel, ¿no? Pero no aceptó casarse. En realidad él tuvo 3 bastardos, la mayor Ana y luego estos 2, ¿no? Sí, correcto. Sí. Desde el estudio del perfil que has hecho de este hombre, ¿te atreverías a hacer una proyección de qué hubiera sido la historia de todos en España si él realmente hubiera sido el rey de Navarra? Esa hipótesis. Sí, bueno, Luis, tú ya sabes que toda hipótesis de este tipo es especulativa, no se puede nunca garantizar. Pero vamos a ver. Supongamos que Juan II, cuando muere su mujer Blanca de Navarra, dice: me voy a Aragón, y que se quede, en vez de lugarteniente, que sea rey de hecho. Claro, no sabemos si la salud la hubiera mantenido o no, pero
habría aguantado al menos 20 años delante de Navarra, ¿no? Con unas relaciones extraordinarias, porque su madre era Trastamara también, la madre de Carlos. La mujer de Carlos III, Leonor de Trastamara, luego tenía una gran afinidad con Castilla. Con Aragón dejaba a su padre. Lo lógico es que si ese hubiera sido un padre ejemplar y le hubiera dejado las cosas, hubiera habido armonía, ¿no? Con Francia tenía a su hermana Leonor casada con los de Foix. No se habría perdido el condado de Évreux ni Nemours, que pertenecían a la familia de Carlos III, y que con tanto lío y tanta guerra no se pudo defender aquello. Y cuando llegaron los ingleses y se apoderaron, luego los franceses lo recuperaron, pero no lo devolvieron a Navarra. Y luego toda la pérdida económica que supone una guerra civil, mantener dos ejércitos enfrentados, y lo que he dicho, y la pérdida de miles de vidas de hombres jóvenes, porque a la guerra me imagino que irían los más jóvenes y los más fuertes, ¿no? Que eran los encargados luego de cultivar las cosechas. ¿Y por dónde pasaba la caballería y dónde se daban las tortas? En los campos. ¿Y cómo quedaban los campos? Quemados, asolados. Luego, de alguna manera, Navarra habría sido más próspero, eso sin duda. Ahora, ¿qué habría deparado la historia después? Claro, no lo sé, ¿no? Sí. Hola. Juan II de Aragón fue a la vez Juan I de Navarra. Sí. Sí, solo. Lo que pasa es que era rey consorte. Pero cuando se murió su mujer estuvo después muchos años solo. Basándose en la cláusula de que tenía que autorizar a su hijo. Y como no lo autorizó, pero en realidad en el testamento que hemos visto de Carlos III decía: el reino de Navarra no será anexionado a ningún otro reino, seguirá siendo reino de Navarra. Podrá haber un rey de Aragón y de Navarra simultáneamente, pero no, ni Aragón absorberá a Navarra ni dejará de ser. Eso por un lado. Y no perderá sus leyes ni sus fueros. Esa era la primera condición. Y la segunda establecía la línea sucesoria, ¿no? Entonces, si esa carta que escribió la Madre Blanca hubiera llegado a las Cortes, pues probablemente las Cortes de Navarra habrían tenido un peso específico y una presión para que hubiera cedido Juan, pero él se encargó de romperla. Pero cuando hablamos de la historia de Navarra, y se le nombra a él, una vez muerta su esposa, Sí, había que sí, hablar de Juan I, ¿no? Sí, sí, Juan sí. I de Navarra. Sí. La pregunta de internet, ¿cuánto tiempo pasa Carlos en Mallorca? 1 año. 5 en Nápoles y 1 año en Mallorca. Bueno, pues si les parece, muchísimas gracias. Emma, espero que ese libro lo veamos. Vamos a verlo. Si lo vemos, espero que lo presentemos aquí, por supuesto. Y quiero agradecer especialmente esta conferencia. Yo tengo la suerte de poder leer ese libro. Les digo, faltan muchas cosas, lógicamente. He intentado condensar, y toda condensación a veces pues hace que se pierda un poquito cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Dentro de poquito vamos a presentar una novela titulada El Guardiano, no sé ya el día que era. Sí, en abril, 10 de abril. 10 de abril. Ya lo anunciaremos oportunamente y les invito ya para el 10 de abril. Muchas gracias a